14 obras que el Señor ha realizado en nuestros radioescuchas a lo largo de nuestra historia. Guadalupe Radio presenta la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Voy a presentarles el día de hoy de esos 14 testimonios de misericordia. Esta serie que para tu beneficio espiritual, Guadalupe Radio está aquí ya listo para compartir contigo. 14 testimonios de misericordia. Te voy a contar con mucha emoción el testimonio de Rafael. ¿Qué pasó con Rafael? ¿Cómo es que se convirtió al Señor por un milagro así bien patente que Él obtuvo de ese corazón misericordioso que tanto nos ama? Así que no te vayas, quédate con nosotros porque vas a conocer un poquito más ese corazón que palpita, del cual salió sangre y agua. La sangre de la Eucaristía y el agua que nos purifica. No se vayan. Pues mira que aquí estamos, vamos a contarte el día de hoy de qué se trata este testimonio que Rafael nos ha compartido y que lo hemos puesto ya en un libro para que edifique no solamente a aquellas personas que están viendo esta serie de 14 testimonios de misericordia, sino a muchísima más gente. Por eso, pues no te lo pierdas, adquiérelo, porque te va a servir muchísimo, especialmente para los momentos de tristeza, de depresión y de preocupación, cuando nos dan un diagnóstico difícil. Rafael era un hombre que no creía en Dios, como ahorita hay muchos, porque el hombre de ahora, el hombre es práctico. Lo que no ve o no le entra en su mente reducida no existe. Solo lo que yo puedo comprobar con mis manos. Y fíjense que especialmente el hombre, espero que los hombres que me están escuchando no se molesten, pero la mujer es un poco más espiritual. La mujer cree aunque no vea. Y el hombre, si no ve, es un Tomasito. Si no ve, no cree. Pues Rafael era igual. Él se empezó a sentir enfermo, se empezó a sentir mal y ahí sí que empieza la preocupación. Y ahí pidió que oraran por él y por supuesto que el milagro que voy a estar compartiendo no se hizo esperar, porque vuelvo a repetirles, habrá misericordia para quien ejerza misericordia. Ejerces misericordia pidiendo a Dios, elevando tus ojos al cielo, de rodillas, pidiéndole: Señor, dame una oportunidad para salir adelante de esta preocupación, de esta enfermedad, de esa pena. Y el Señor, que es misericordioso y nos ama tanto, nos hace los deseos de nuestro corazón una realidad. Vamos entonces con el testimonio de Rafael. Pues ahora sí, lo prometido es deuda y vamos a escuchar la historia de Rafael. Y fíjense qué curioso, porque Rafael era un hombre que también nos colaboraba por aquí, trabajaba con nosotros aquí en Guadalupe Radio. Y un día yo empecé a verlo porque veníamos a pasar el programa desde aquí, de las instalaciones de Guadalupe Radio. Y yo lo empecé a ver un poquito raro. En ese tiempo dijo que se iba a ausentar, que iba a la Ciudad de México, que era originario de ahí, y que tenía que ir. Pero me extrañó porque siempre que me veía solamente me saludaba, muy amable por cierto, pero ese día ocurrió algo diferente. Me dijo: Guille, ora por mí al Señor de la Misericordia. Bueno, yo la verdad, de entrada, yo dije: este hombre tiene un problema, algo está pasando con él. Y sí, definitivamente, cuando a mí me piden oración, lo tomo en serio. Yo trato de ponerme, pero inmediatamente, a orar por la persona que me lo solicita.
Y gracias a eso, pues he visto muchos milagros y milagros que ustedes nos han compartido y que para su bien espiritual, como ya se los he dicho, están escritos en ese libro Destellos de Misericordia. Bueno, este hombre se fue a la Ciudad de México con su esposa, estaba casado y me comenta después, cuando ya compartió conmigo su testimonio, duró fuera algunos días y fue al doctor porque se andaba sintiendo un poco mal. Habían, por así decir, vuelto unos malestares que ya en el pasado cercano había sentido y que él creyó que estaban superados, que ya esa enfermedad que había padecido se había sanado. Sin embargo, cuando llegó al doctor en México, porque ya aquí le habían hecho algunos otros estudios y el diagnóstico no era bueno, pero él no creía, él dijo, no, yo ya padecí esa enfermedad y me dijeron que la había superado, luego me voy allá con el doctor que me atendió la otra vez y yo sé que todo va a estar bien. Y resulta que cuando llega allá, le piden algunos estudios, como es lógico, para saber qué está pasando, lo someten hasta una biopsia, porque él tenía 2 tumores bastante grandes en su tiroides y padecía de hipertiroidismo. Ya lo había padecido en el pasado, pero le habían dicho que él ya había sanado. Y esta vez el doctor le dice que lo ve muy mal, que va muy mal. Dice que él en ese momento, ustedes bien saben si es que alguna vez han estado enfermos y han ido al doctor y les han hecho estudios y les dicen, pues andas muy mal. Uno se siente ciertamente pues muy desanimado y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues como les digo, lo sometieron a muchos estudios y le hicieron una biopsia en su tiroides porque el doctor le había dicho que tenía 2 tumores, uno más grande que el otro, que si hasta ese momento él había podido pues pasar los alimentos, tomar agua, porque la tiroides ustedes saben que la tenemos en esta parte del cuello y muchas veces cuando estamos afectados de la tiroides pues no podemos pasar con facilidad o sentimos molestia ahí, entre otras muchas cosas. Bueno, sometieron a Rafael a esos estudios para darle ese diagnóstico. Él ciertamente dice que se sintió muy mal, porque después que ya le sacaron la biopsia de los tumores, el doctor le confirmó que era maligno lo que él tenía, o sea, cáncer en la tiroides. Fíjense que al hombre, cuando le da este padecimiento de tiroides, tengo una amistad muy cercana que le dio este padecimiento de la tiroides y no es como a las mujeres. No sé qué pasa con el organismo del hombre, pero al hombre se le saltan los ojos, se deforma de su cara, o sube mucho de peso o baja mucho de peso y se ve hasta cadavérico. Es algo muy duro. La tiroides para el hombre es algo muy duro. ¿Por qué? Yo no sé. Bueno, pues él dijo, pues hasta ahorita lo único que he sentido es esos subidas y bajadas de carácter explosivo, enojado, en fin, todo eso. Y fíjense que se fue con su esposa, la esposa también era de ahí, de la Ciudad de México. Cuando ya le hicieron todos los exámenes, volvió de regreso porque, bueno, él trabajaba aquí tenía su empleo. Y volvió para explicarles al que lo había empleado, pues que tenía este padecimiento y que él, hasta cierto punto, pues no confiaba muchísimo en el diagnóstico que le habían hecho, que él quería aquí volver a repetirse los análisis. Los análisis que le habían hecho en México ciertamente no eran esperanzadores, al contrario, cuando te dicen cáncer, pues te tambalean, en donde quiera que lo tengas. Bueno, él vino aquí, volvió a ir con el doctor que le había dicho que estaba mal, le dijo, te ausentaste mucho tiempo, ¿qué pasó contigo? Pues allá en México fui a ver a mi familia y me hicieron estos análisis y pues yo quiero que me los repitan aquí. Y sí, así fue. Le repitieron otra vez sus estudios ya estando aquí. Su esposa se había quedado en México porque pues él tenía una semana de vacaciones, no pudo estar mucho tiempo con sus padres. Pero cuando le hacen los estudios aquí,
Entonces él le llama a su esposa y le dice, vente, porque sí es cáncer lo que tengo en mi tiroides. Y necesito que estés aquí. Bueno, la esposa regresa y él espera. Ustedes saben que pues hay que esperar a que los estudios den todos los resultados, a lo mejor una segunda biopsia, a lo mejor una entrada al CT scan, en fin, todos esos estudios que se llevan tiempo. Cuando él me dijo que orara a la Divina Misericordia por él, como él era un empleado de aquí, de Guadalupe Radio, les pidió a todos los empleados que oraran por él porque tenía una condición delicada y que necesitaba que oraran. Y bueno, la persona a la que él le dijo, para que le comunicara a todos los empleados que se unieran en oración, él dijo, entre más personas oren por mí, seguramente pues será mejor. ¿Y qué pasó? Que a partir de eso, pues yo siempre me lo encontraba en la capilla de Guadalupe Radio, recitando la coronilla de la Divina Misericordia a las 3. Ustedes saben que yo entro después de la coronilla de la Divina Misericordia al programa. Entraba antes, ahora entro después de la adoración al Santísimo. Bueno, yo siempre lo encontraba ahí, lo cual se me hacía raro, porque realmente les digo, ellos están tan ocupados, están metidos en su trabajo todo el día, que pocas veces yo los veo o en el sagrario, o en las oraciones, o en la Santa Misa. Y bueno, entendemos que ellos están trabajando, ¿verdad? Pero no, a partir de entonces él se daba tiempo para estar siempre recitando la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, bueno, pues con todos los que estábamos ahí. Y todos orábamos, bueno, al menos yo oraba. Yo siempre me he sentido muy cercana de las personas que trabajan aquí en Guadalupe Radio. Y les digo que siempre los tengo en mi mente para que ellos entiendan pues que esta es una estación católica, que esta es una estación que forma, no el cuerpo, el alma de muchísimas personas que están en sintonía de Guadalupe Radio, o que ven nuestros podcasts, o que se conectan a través de las redes sociales, en fin. Yo estaba orando por Rafael y lo empecé a ver que sus ojos dejaron de estar saltones, ya no estaban tan saltones, porque pues fue un proceso de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo lo empecé a ver ya un poco mejor. De hecho, lo empecé a ver que perdía peso. Y yo dije, pues está preocupado. Pero lo que sí me extrañó mucho fueron sus ojos, porque ya no estaban tan saltones. Y un día, pues coincidimos aquí en el patio y le pregunté cómo se sentía. Y él me dijo que extrañamente, a pesar del diagnóstico y de que le iban a dar un tratamiento con medicina, ¿cómo se llama? Nuclear, que le iban a dar un tratamiento con yodo nuclear, que así se llama el tratamiento, y que tenía que estar separado de su esposa porque pues, la radiación que queda en el cuerpo es grande y peligrosa para una persona sana. Y se iba a someter a eso y iba a estar, por así decir, aislado. Y que se iba a sentir muy solo, pero que a pesar de eso, pues él tenía mucha esperanza, que algo extraño estaba pasando en su mente y en su corazón, que ahora que veía a las personas en la capilla recitando la coronilla y que me había pedido a mí y que les había pedido a todo el personal que laboraba en ese tiempo aquí en Guadalupe Radio y que los veía que acudían casi la mayoría a las 3 de la tarde a recitar la coronilla, él se sentía como que más confiado, como que sentía más confianza en saber pues que mucha gente estaba orando por él y que empezaba él como a quitar ese estrés que había venido manejando cuando le dieron el diagnóstico. Yo la verdad me alegré, debo decir que hasta le di un abrazo, le dije, qué bueno Rafa, tú vas a estar bien, ya verás, porque Dios le gusta mucho que nosotros confiemos en Él. Y recuerda lo que dice el Evangelio, hay más alegría en el cielo, no aquí en la tierra, pero también aquí en la tierra, por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de la conversión. Esto, les debo así confesar, le salieron las lágrimas. Y él me dijo, tienes razón, Guille, tienes mucha razón. Es verdad, yo me he empezado a sentir como acompañado. Antes, cuando ya había yo padecido esto anteriormente, no me sentía acompañado, me sentía solo y me sentía triste y tenía miedo. Tenía miedo de que esta enfermedad
me llegara, pues me llevara a morir. Es un hombre muy joven todavía, pero en aquel entonces pues mucho más joven. Tenía yo creo que unos 2 o 3 años de haber contraído matrimonio con su esposa. Eran muy jóvenes. De hecho, todavía no tenían ni siquiera un hijo. Estaban solitos. Bueno, solitos entre ellos, ¿verdad? Porque se tenían uno al otro. Entonces, cuando él me confesó esto, yo con más ahínco, con más fuerza, con más fe, con más esperanza, le dije al Señor un día, estando en la capilla esperando para recitar la coronilla, le dije, Señor, demuéstrale a este hombre que no cree en ti, que tú existes. Demuéstrale tu misericordia. Él es tu hijo, Señor. Tú lo amas más que nadie, ni su esposa, ni su madre, ni su padre lo aman como tú. Porque ni su esposa, ni su padre, ni su madre han derramado sangre por él, ni han muerto por él. Demuéstrale con así hechos patentes que tú eres el Señor de los señores, que tú eres el Señor de la misericordia. Fíjese qué atrevida soy. Pero esta fue mi oración. Así le dije al Señor. Y entonces recitamos la coronilla a la Divina Misericordia como todos los días. Y bueno, no era la única persona que yo tenía en oración. Continuamente cuando nosotros entramos aquí a Guadalupe Radio a transmitir el programa, pues muchas personas están en la librería, están en el patio, están por ahí visitándonos, trayendo su donativo, etcétera, etcétera. Y bueno, piden nuestra oración. Por lo tanto, pues siempre tenemos una lista grande, además de esa canasta que está ahí frente al Santísimo Sacramento en la capilla, donde hay miles de peticiones que le piden al Señor un milagro, que le piden al Señor la reconciliación de su familia, que le piden al Señor que deje de haber envidias en su familia, que deje de haber pues toda clase de problemas, que les devuelva la salud a la mamá, al papá, a los hijos, en fin. Pero algo que piden muchísimo y que yo creo y estoy bien segura que le gusta mucho al Señor, es la conversión de sus seres queridos. Y yo le pedí al Señor la salud de Rafael, pero ¿saben qué? Yo le pedí ese día que le hablé así fuerte al Señor, demuéstrale, Señor. ¿Qué le pedí en ese demuéstrale? Que tú existes. Le pedí su conversión, la conversión de su corazón, que si es momento ya de irse, porque todos nos vamos a morir, díganme ustedes quién no. ¿Quién dice que está aquí para vivir eternamente? Pues sería un loco si lo dijera. Todos vamos a morir. Todos hemos sido traídos a esta vida para vivir una etapa ciertamente muy efímera. Aunque vivamos 100 años, siempre será cortita, chiquita esa etapa. Bueno, pues el milagro se dio. El milagro se dio. Cuando volvió para que ya iniciaran su tratamiento con yodo radioactivo, le volvieron a someter a un escáner solo para decirle que por qué estaba ahí, le dijo el cirujano o el que lo iba a tratar. Él le cuenta toda la historia, le dice, no, tú no tienes ni tumores, mucho menos cancerosos, y tú estás absolutamente sano, no tienes nada. Yo te doy de alta hoy porque tus estudios, esos estudios que tú dices que te hicieron, salieron bien. Pero que a mí me los mandaron, que yo vi la biopsia, habrás visto lo que sea, pero tú no tienes nada, estás absolutamente sano. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? La misericordia del único Dios que tenemos, Jesús. Pues estamos concluyendo con este testimonio que hemos compartido el día de hoy con ustedes en estos 14 testimonios de misericordia. ¿Cómo es Dios de grande? ¿Y cómo fue con Rafael? Imagínense ustedes que vas al doctor, ya te han hecho todos los estudios y te han dicho en cada vez que has ido que ahí siguen los tumores, que son cancerosos, que te van a someter a un tratamiento peligroso, yodo radioactivo, para poder luchar o pelear por esa enfermedad que tienes. Y resulta ser que el día que ya estás listo, mentalizado, vas al doctor, te vuelven a hacer el último estudio antes de meterte a esa cámara donde estarás tú solo, donde te estarán poniendo ese yodo radioactivo y todo sale negativo. Y sales de ahí, claro, brincando, dando la gloria a Dios, agradeciendo su misericordia. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Qué hermoso es nuestro Señor. Y bueno,
pues vamos a continuar con estos 14 testimonios de misericordia y no te puedes perder el que sigue. Te voy a compartir otro gran milagro que le ocurrió a Samuel. Él también da gloria al Señor por su misericordia. Esa misericordia que tuvo con él cuando él también, como todos, nos da miedo que nos diagnostiquen una enfermedad que puede ser terminal, que puede terminar con nuestra vida. Así que no te lo pierdas, va a ser un testimonio bien interesante. Vamos a volver, por supuesto que vamos a volver aquí en tu estación Guadalupe Radio, en estos 14 testimonios de misericordia con Samuel. Gracias por acompañarnos en la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.